En este video vamos a comenzar ya a implementar la segunda historia de usuario que tiene que ver con mostrar todo el historial de compras que ha realizado un cliente. Para lograr eso, lo que vamos a hacer es poner en práctica la escritura de queries en base a lo que te expliqué en los videos anteriores. Entonces, para hacer eso, vamos a pasar a nuestra vista de desarrollo y ahora me encuentro justamente en el repositorio del Purchase Repository. ¿Y por qué me encuentro ahí? Porque ahí yo tengo que implementar la query en base al requerimiento que me han pedido, que me han solicitado. En todo caso, que en este caso es listar listar las compras realizadas por un cliente. Entonces acá voy a aplicar lo que es el tipo de queries consultas derivadas. Buscar por. Observa lo siguiente. Lo bueno que tiene este IDE es que cada vez que tú quieres aplicar algo, él ya te da como recomendaciones. Si quieres aplicar queries basadas en consultas derivadas, recuerda que es en base a lo que es un atributo de tu entidad. En este caso es customer. Pero lo siguiente es, ¿por qué? Por ID. O sea, yo lo que quiero hacer es un filtro de todo el historial de compras, pero por ID. Entonces, en ese caso, voy a colocar el ID y más o menos ya me va completando el nombre de la query que quiero generar. Y luego ya podría, por ejemplo, utilizar algunos operadores lógicos que sean necesarios, pero en este caso como es lo único que necesito, o sea, lo que yo necesito es filtrar ese listado de compras por el ID del cliente, entonces con esto ya tendríamos más que suficiente. Vamos por acá y acá vamos a abrir paréntesis y vamos a agregarle pues la parte del lo que vendría a ser el parámetro. Una vez que ya tengo esto de acá, lo siguiente sería utilizar esta query en lo que sería el método correspondiente al servicio. Entonces me voy a dirigir a la interfaz del Purchase Service, que lo había implementado por acá. Y yo había dejado ya un método que era obtener el historial de compras por User ID. Eso ya lo había dejado de la implementación anterior. Y simplemente lo que nos falta entonces es dirigirnos a la clase y realizar dicha implementación. Entonces vamos acá a lo que viene a ser la clase service y habíamos dejado pendiente esto. En este caso, lo que deberíamos hacer es colocar el repository y llamar al método que hemos implementado, que es buscar por user ID. Ahora, el detalle está que acá me sale un error porque vamos a regresar acá. Este no debería ser, a ver, uy, perdón, acá le puse por defecto string. Esto de acá, con razón me estaba saliendo acá un error, no me había percatado. Acá en realidad el identificador del cliente no era un string, es un integer. Y fíjate que si yo ponía esto, él me generaba un error que no me había percatado y era porque no encontraba una coincidencia. Te dice, mira, el parámetro, que en este caso es el Customer ID, me está diciendo que es un entero. ¿Y por qué? Porque el identificador del Customer realmente nosotros lo hemos definido como entero. Entonces vengo acá y hice esta modificación y con eso ya se ha solucionado. Ok, entonces una vez que ya tengo esto, esta query que es tipo consulta derivada, lo estoy utilizando en este método del servicio que es obtener el historial de compras por user ID. Y finalmente lo que me quedaría pues es ir al controlador y generar el correspondiente método que va a ser ejecutado mediante el verbo getMapping, porque en este caso es un listado, es obtener un listado de compras. Entonces voy a ir acá a la parte de los controllers y acá colocaré el siguiente método. Vamos a poner public response entity list de compras, en este caso list de compras, y vamos a ponerle get historial de compras. Ahí está.
Y en este caso vamos a ponerle con @getMapping y tenemos que colocarle esta estructura. Observa esta estructura. Esto de acá va a ser como escribir esto en la URL. Es localhost, lo que viene siendo la parte del URI del recurso, que en este caso son compras. Y el user es porque el identificador que está acá, o sea, este 1 que está acá, es el identificador de un usuario. Y lo que yo quiero obtener de este usuario son sus compras. Entonces, por ese motivo es que esta URL tiene esa estructura y es una URL significativa en base a la acción que tú vas a realizar. Que sería distinto si yo lo coloco así, o sea, posiblemente por ahí el resultado va a ser el mismo, pero al momento que yo leo esta URL, yo entendería o daría a entender en todo caso que este ID sea el ID de la compra. Entonces, pero en realidad eso no es. Lo que yo quiero hacer es filtrar las compras por el ID del usuario. Entonces, como es del usuario, user, ya sabré significativamente que ese valor corresponderá al usuario y de ese usuario quiero obtener todas estas compras. Eso es muy importante también cuando vas a definir las URLs, en este caso de las APIs, tienen que ser significativas. Entonces, en base a eso, yo ya recuperaré el valor del ID que viene como parte de la URL. Y recuerda que para poder recuperar ese valor, nosotros vamos a necesitar utilizar el @path variable. Ese @path variable lo que va a hacer es tomar el valor que va a venir en este parámetro, en esa variable, valga la redundancia, y asignarlo a este parámetro para que al momento de utilizar el método del purchase service, él ejecute toda la lógica que está detrás, que es ir al método del repository y el método del repository ya se encargará de sacar o recuperar toda la información de las compras filtradas por ese usuario o cliente. Entonces, una vez que tengo eso, voy a ejecutar el proyecto. Vamos a ejecutarlo. Recuerda que acá el OK es respuesta 200. El OK es 200, significa que se ha procesado correctamente. Y una vez que ya lo ejecuté, voy acá a Postman. Y en este caso, al igual que hice con la parte del crear una nueva compra, ya tengo un request, una petición sobre obtener historial de compras por usuario. Y acá lo que tengo es la misma estructura que he puesto acá, cosa que ya he explicado en toda la parte del mantenimiento, por eso acá ya me estoy saltando ese paso porque ya es muy redundante, considero estar repitiendo eso mismo. Simplemente recuerda que se coloca el identificador principal y luego las rutas que corresponden a cada uno de los métodos, en cada uno de los métodos o acciones que se van a ejecutar. Entonces formas la URL más la URL base que se ha definido como una variable de acá de la colección. ¿Ok? Haces eso y acá le estoy poniendo un identificador de usuario que existe, pero tendría que ser el mismo identificador de usuario con el cual generé esta compra. En este caso sí está. Entonces voy a probar acá, voy a regresar acá y ejecutar esto. Y en este caso observa que ya me está retornando. Como este cliente solamente tiene una compra, está retornando solamente uno. ¿Ok? Está retornando solamente uno. En este momento todavía no nos preocupamos por la estructura. Si bien es cierto, está funcionando, está retornando los valores, pero si nos fijamos, esta estructura es muy compleja para enviarle al front-end. Ahí es donde nuevamente nosotros vamos a aplicar el patrón de diseño que es el DTO. Ya en su momento vamos a sacarle mucho provecho a ese patrón porque justamente va a ser muy importante cuando tengamos que hacer que el backend le envíe la información necesaria al front. Para eso se utiliza mucho ese patrón. ¿Por qué? Porque si yo agarro esto y le digo, mira, al front toma, le voy a dar un trabajo extra al front en tomar esa información, que la procese, que la transforme. Mejor, el backend lo que hace es, obtiene el valor
lo trabaja, o sea, crea un objeto con la información necesaria que le va a enviar al front y el front simplemente toma esa información y se encargará de mostrarlo en la vista o en las vistas que corresponden. ¿Ok? Pero por el momento esa parte todavía no nos estamos enfocando. Va a haber una parte que le voy a llamar mejora o refactorización del código. ¿Ok? Voy a crear una nueva compra con el mismo usuario, pero en este caso voy a enviarle solamente un libro. Vamos a enviarle acá solamente un libro. Ahí está. Y ahora acá debería salir dos. Ahí está. Vamos a ver. Este es el primero y este es el segundo. Entonces ahí ambos están en pendiente. Este cliente ya tiene dos compras realizadas y con eso estamos verificando la implementación de lo que es este requisito funcional de listar las compras realizadas por un cliente. Así que con esto hemos terminado el flujo básico de lo que vendría a ser la compra sin la integración de PayPal, y en el siguiente video ya te mostraré cómo trabajar con la parte del registro de creación de colecciones, agregar un libro a una colección y hacer algunas operaciones de registro, actualización e eliminación. Así que te espero en ese módulo. Gracias.